Perfecto. Hola viajeros literarios, amigos de Atando Libros. El día de hoy estoy con Alicia Gálvez, a la cual le agradezco este tiempo que nos brinda para platicar de su libro Comer con el TLC y como siempre al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda espacio para platicar con sus autores. Alicia Gálvez, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, quien pudiera pensar que este libro es idóneo para la gente que le gusta la política o estos expertos en relaciones internacionales, porque tu libro habla solamente de esta parte del intercambio, la evolución del TLC, desde la entrada de la portada, les quiero decir que es un estudio muy interesante. Y bueno, primero, ¿cómo surge la idea de la portada que aquí está y que pues ejemplifica mucho alrededor de qué vamos a empezar a hablar? A mí me gustaría empezar con la portada y luego ir como hablando un poquito de los capítulos para picarles la curiosidad a los lectores para que se adentren a este libro Comer con el TLC. ¿Cómo surge la portada? Que bueno, aquí te hicieron la ilustración, entonces, adelante. Sí, muchas gracias. La idea surgió porque yo llevo bastante tiempo en comunicación, trabajando de la mano con comunidades mexicanas migrantes aquí en el Bronx. Les hablo desde el Bronx de Nueva York. Y hace 20 años empecé un proyecto de investigación acerca de la migración mexicana que estaba llegando en ese entonces aquí a la ciudad de Nueva York. Y en ese entonces se entendía esta migración como un factor económico, más o menos, que la gente empezó a venir a Nueva York. Con el transcurso del tiempo, acompañando a amigos, familias que conocí desde ese entonces, me chocó ver que muchos comentaban que sus familiares se habían enfermado de diabetes primordialmente y de otras enfermedades crónicas. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible si mis amigos acá siempre me dicen que en sus pueblos, en Puebla, mayormente Guerrero y Oaxaca, si en sus pueblos se come de ahí, de la misma tierra, se come muy bien, se come natural, saludablemente de la estación? ¿Cómo es posible que mucha gente se haya enfermado de esas enfermedades crónicas que se tienden a asociar con comidas más rápidas, comidas chatarras o industriales? Entonces yo no entendí, me empecé a preguntar y eso fue como el primer paso que tomé como para entender cuál fue el impacto del Tratado de Libre Comercio en la salud de la comunidad mexicana en los dos lados de la frontera, y cómo es que un tratado de libre comercio nos puede afectar al mismo cuerpo, que no es, quizás no es obvio esa conexión. Claro, ahora, quien pudiera pensar que este libro solo habla de la parte de la regulación y de la parte evolutiva del TLC, pues nada más erróneo. Empiezas a introducir también historias de personas en cada uno de los capítulos. Primero, ¿cómo le hiciste para no irte sobre este análisis nada más frío de presentar elementos y no hacer este libro realmente un análisis y una reflexión bien interesante de la gastronomía mexicana, de nuestra cultura, de la pérdida que ha provocado esta situación del TLC que desde el inicio estuvo mal planteada y que ahí hablas de varios factores que ahorita ya iremos desglosando en los capítulos, pero ¿cómo le hiciste para no perderte y que fuera realmente no un manual o una guía, ¿no? A nivel político, en lo que casi siempre terminan estos temas. Sí, quizás son mis defectos que quizás me hacen el favor de poder contar esa historia, porque no soy economista, no estudio la economía política ni política pública como mi fuerte. Soy antropóloga cultural y trabajo de una forma muy cercana con la experiencia vivida de la gente que
realmente vive los efectos de estas políticas, pero quizás ni siquiera sabe que sus propias vidas han sido afectadas por estas políticas, ¿no? A veces mucha gente dice, llegó el momento que ya no, por la combinación de la sequía, de este factor, ya no pude cultivar la milpa, ya no había que hacer y por eso decidí ir con mi primo que estaba en el Bronx. Entonces, suena como una historia muy individual y es una historia de un drama familiar, de una decisión individual. Pero cuando hacemos un zoom y estamos viendo desde un poquito lejos, podemos ver que todo lo que nos afecta en lo personal tiene su conexión con lo macro, con lo estructural. Claro. Entonces, estoy tratando de ver estas políticas que confieso que me incluyo yo dentro de las personas que no sabía del Tratado de Libre Comercio, en qué me afectaba a mí, por qué me debería importar. Me parecía un tema que realmente ajeno a mi vida. Pero empezando a ver más de cerca, pude ver que no solamente nos afecta a todos, que todos los días, y por eso el título, todos los días estamos comiendo el Tratado de Libre Comercio. Cada plato de comida que nos servimos en México, en Estados Unidos, tiene por lo menos un elemento que es impactado por el Tratado de Libre Comercio, sino todos los elementos, ¿no? Hoy voy a almorzar aguacate. Ese aguacate no se cultivó aquí en el Bronx, Claro. se cultivó en México. En El Michoacán, limón, ¿no? La gran mayoría. el tomate, o sea, estamos comiendo el Tratado de Libre Comercio todos los días aquí en Nueva York y lo disfrutamos. Me gustan los aguacates, pero ¿cuál es el efecto secundario, no? O sea, ¿cuál es el efecto en el campo cuando se convierte la agricultura a pequeña escala a una agricultura industrial, una agricultura de exportación? Entonces, todo eso tiene efectos secundarios que paradójicamente tiene malas consecuencias para los agricultores en su mayoría, porque unas pocas corporaciones se benefician cuando están masificando, industrializando eso, y los de pequeña escala se ven desplazados de su tierra, de su capacidad de competir, y también nos trae ciertos productos más al alcance, ¿no? Nadie nos obliga a comer gancitos o sopa Maruchan, pero si no tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad, el conocimiento o el núcleo familiar que nos ayudamos mutuamente a comprar, preparar, cocinar los alimentos, preservarlos para el día siguiente, para llevar al trabajo, obviamente está más a mi alcance comer algo rápido, algo que viene en una caja o viene en un paquete, que comer lo que es preparado en casa. Claro, y bueno, esto que estás platicando tiene que ver con la diabetes, enfermedad del migrante, pero bueno, para ir como haciendo este zoom, empiezas a hablar de los hombres del maíz y empiezas a abrirte y hacer un análisis minucioso del impacto del TLC, cómo empieza por estos acuerdos que están mal hechos desde el origen, se empiezan a expulsar a los campesinos, lo cual empieza a variar nuestra dieta porque al final estas grandes corporaciones que ya tienen entrada libre empiezan a meterte alimentos ultraprocesados con grandes cantidades de azúcar y de grasa. Y vemos a México que empieza a cambiar en los 80 la dieta que era la base de la milpa, que eso es también de lo que tú hablas, y hablas con relatos de campesinos y de personas que veían pasar su comida tradicional para ir incluyendo refrescos de cola, esta parte de botanas, esta parte de botanas dulces y saladas con grandes cantidades. Y también haces una revisión un poco de cómo se puede estar con Dios y con el diablo. Y por ahí ponías a un político que Jaime Zabludowski, que por un lado estuvo negociando el TLC y por otro lado era parte del buró de todas estas empresas y corporaciones que por otro lado estaban empujando
tremendamente aumentar este consumo. Entonces, ahí nos empiezas a mostrar de una manera, la verdad, muy entendible y muy fácil cómo hemos ido sin darnos cuenta, eliminando todos estos productos de la milpa que en su base son saludables, con pocas calorías, hemos ido transformando nuestra parte de la gastronomía. Y fíjate que me gustó esa parte que haces una reflexión interesante. Somos el bien inmaterial de la humanidad, considerado por la UNESCO la gastronomía, y cómo de repente esta parte de la verdadera gastronomía mexicana se ha ido perdiendo y ha habido una transculturación entre de lejos de empezar a elaborar los alimentos con un comal, se han ido friendo, agregando cada vez más azúcar e introduciendo todos estos procesos que son entre más y más rápido y más grande y todo el tiempo tengamos frutas, verduras y demás, va a ser muchísimo mejor el ingreso del dinero, ¿no? De esto podríamos decir que habla Los Hombres del Maíz. Sí, sí, sí. A mí me escandalizó, te confieso, para mí lo encontré escandaloso cuando entrevisté a una de las personas que estuvo en la mesa, estuvo en la mesa de negociación, y él me dijo explícitamente, me dijo, no lo vas a encontrar escrito en ningún lado, pero nosotros cuando estábamos negociando, dijo, teníamos la expectativa que se iban a desplazar 50 miles de campesinos en México después del Tratado de Libre Comercio. Y eso fue considerado un daño colateral aceptable. Se me hizo escandaloso que era casi como parte de cómo se calculaba el costo de esta negociación, el desplazamiento. Hicieron el error grande de matemática, que no, al final no fueron 50,000, fueron 500,000 al año en los primeros 10 años, hasta que 10% de la población mexicana se encontraba radicando en Estados Unidos dentro de los primeros 10, 15 años de Tratado de Libre Comercio. Eso fue un desplazamiento masivo, violento, grande, que cambió para siempre México y Estados Unidos, incluido mi país. Y para mi país es mejor, ¿no? Para nosotros el aporte cultural, social, económico, laboral, en todos los aspectos de la comunidad mexicana nos beneficia. Pero no está bien que tanta gente se haya desplazado sin elegir cambiar de lugar, cambiar de su forma de vivir, su forma de sustentarse. Entonces, el maíz es parte integral de esa historia, porque se empezó a manipular la idea, la definición de lo que es el maíz, que parece algo tan emblemático, tan importante, que quizás nos parece sencillo, ¿no? El maíz es el maíz, ¿no? ¿Qué más va a hacer aparte de maíz? Pero hay maíz y hay maíz. En Estados Unidos, lo que cultivamos, 98% del maíz que se cultiva, pertenece a dos clases de maíz que son razas industriales, genéticamente modificados, que no tienen, son cultivados porque son poco susceptibles a las plagas, a los hongos. Se puede echar encima todo las herbicidas, ¿no? Que matan todas las plantas, son modificadas para resistir esas herbicidas, ¿no? Y tienen mucha almidón, no tienen tanta proteína, no tienen tanta fibra, no son el maíz criollo que es de México, el maíz indígena que es de México, sino que es un producto industrial. Ni siquiera se puede comer, no se debería comer, no es recomendable comerlo. Se puede usar para alimentar a animales y se puede usar para aplicaciones industriales, tales como los jarabes, la harina, todo lo que es el maíz industrial, hasta para combustible. Entonces vemos que se empieza a jugar esa definición y se declara en México una emergencia, un problema, una deficiencia de maíz, para poder eliminar las protecciones a la industria de maíz en México
y introducir las importaciones de maíz, que desde un principio se decía que se iba a proteger el maíz mexicano. Entonces ya vemos, y todavía se ven las discusiones en México, la invasión del maíz norteamericano de Estados Unidos, que ni siquiera hace competencia, básicamente es como un monstruo que viene a infectar, a invadir lo que es el maíz mexicano. Entonces eso todavía se está viviendo y se vive en la salud porque es un maíz inferior, se vive en los precios, se vive en todos los aspectos. Sí, claro. Y esto también viene en detrimento de la salud. Y dabas unos datos alarmantes, ¿no? 80,000 mexicanos mueren de diabetes tipo 2, la diabetes y la parte de los riñones, que eso es una enfermedad tan callada. Y bueno, a mí me toca de manera personal. Mi papá tuvo insuficiencia renal y eso también das números que es más de 240 y tantos por ciento y está siendo un factor de riesgo y la parte de la diabetes, ¿no? La obesidad. Todo esto va ligado, pues obviamente, con tratados que no se pensaron y no se diseñaron de un lado y de otro de manera correcta. Ahora, hablas también de esta parte de las normas, de las estrategias para prevenir que no han funcionado porque se van nada más en una línea. Hablas del poder del consumidor también, de este organismo que ha tratado de develar los peligros, por ejemplo, de los refrescos, ha hecho campañas interesantes y que yo creo que sí, ahora estamos viendo un poquito la luz de este lado porque ha surgido este movimiento un poco de tratar de cocinar lo más sano que se pueda, pero al final del día volvemos a caer en este hoyo donde ahora ha surgido esta moda de estar comiendo botanas, productos azucarados, importados, con grandes cantidades de azúcar y de grasas. Y aquí tú hacías también la reflexión, ¿no? De mídete, chécate, está bien, pero está haciendo otra parte acéfala, porque al final, si no acompañamos esto de una estrategia de buscar alimentos naturales para cocinar y darnos el tiempo, pues de nada sirve. Y aquí impacta directamente con este capítulo del diabetes, enfermedad del migrante. Qué interesante es que hables de cómo los mexicanos, por estar trabajando, ir a ganarse dólares y no perder el tiempo más que time is money, van perdiendo esta característica de su gastronomía, de sus raíces. Claro, claro. Y aparte es cuestión de tiempo, de capacidad de conseguir los ingredientes, saber usar los ingredientes, almacenar los ingredientes, cocinarlo. Pero también es cuestión del trauma, porque algo que creo que se descarta mucho en la diabetes, se habla mucho de la diabetes como una enfermedad del comportamiento del individuo, ¿no? Se habla en inglés del lifestyle disease, ¿no? El estilo de vida es lo que te implica tu riesgo. Estilo de vida nos da a entender como que yo elijo enfermarme o no enfermarme y todo está a base de mi propio comportamiento. Y lo que trato de hacer es analizar un poco qué tan importante es o qué tan responsable es el comportamiento del individuo comparado con el entorno estructural. Y dentro de la salud pública, los académicos realmente están casi 100% de acuerdo que lo estructural tiene una importancia mucho más grande que lo del individual. Eso no quiere decir que si me mejoran el entorno estructural puedo estar sentada todo el día comiendo chocolates. No es eso. También tenemos un papel cada uno, pero lo que puede hacer un individuo depende mucho del entorno estructural. Y tenemos que tener programas, incentivos que ayudan a crear la situación donde uno pueda comer mejor. Si uno está trabajando un horario largo, un horario impredecible, trabajando turno doble porque un turno no da para vivir. Muchos viajan en buses o en metros 2 horas para llegar al trabajo. Simplemente no da para poder cocinar. Claro. Entonces, es un problema estructural, es un problema económico, ¿no?
Claro, Y el y idioma afecta mucho porque nos afecta el cuerpo. Entonces, a lo mejor si estoy bien en todos mis aspectos y como un poquito de comida que no me hace bien, no me va a tener tanto efecto. Pero si mi sistema inmunológico ya está estresado porque no duermo, porque estoy separada de mi familia, porque estoy deprimida, porque sufro violencia, ya estoy vulnerable a esas enfermedades crónicas. claro, y bueno, aquí también analizas la parte psicológica, es de lo que hablas en Nostalgia, Prestigio y Fiesta para todos los días, porque dice el migrante, tengo ya dinero, tengo las posibilidades de acceder a otro tipo de comida que no tenía en mi estado, Michoacán, en Puebla. Y va Ujú, de los dos lados. Cuando ya incrementan el poder adquisitivo, en lugar de pensar y educarnos, que es también otra de las cosas de las que hablas, educarnos como consumidores, empezamos a adquirir estos productos que son caros, pero que no siempre son saludables, ¿no? ujú. Y ahí también hablas un poquito de extrañar la tradición. Entonces, hay pocos elementos naturales por el transporte que implica y la logística, y de Ujú, repente seleccionas pues algún producto que puede durar 6 meses en anaquel y que ujú. te simboliza esta parte de la gastronomía mexicana, pero que no siempre es saludable, ¿no? Claro, Entonces vas creando tu propia gastronomía a modo tipo claro. mexicana, pero que no tiene que ver realmente con esta comida del campo y saludable. Y es una situación que traspasa la frontera, ¿no? Tanto impacta a la familia, que es lo que relatas en esta parte con gente que te cuenta su experiencia, cómo le ha impactado que el primo, el sobrino, el hijo se haya ido al otro lado, al Bronx, y que les mande dólares, pues ya no piensan en mejorar su calidad de comida orgánica, comida natural, sino ahora me voy a la tienda de conveniencia y me Claro. compro esa crema llena de azúcar, me como esa carne, en lugar de 1 kilo me compro dos, lleno de grasa, ¿no? Es muy interesante esta parte. Claro, es muy entendible y también lo que hay evidencia en los estudios que cuando sufrimos hambre o sufrimos inseguridad alimentaria a temprana edad, eso nos afecta el resto de la vida. Entonces nos afecta en el aspecto de cómo medimos el hambre, cómo medimos la saciedad, ¿no? Entonces sería muy feo decir a alguien que ha sufrido hambre cuando niño, no comas carne, O deja de comer dulces. carne, come frijoles, cuando se asocia quizás el frijol con el hambre o con la escasez de comida en general. Entonces hay que hacerle como una campaña quizás de promover, quizás no eliminar la carne, pero reducir la cantidad o buscar otras formas de hablar de la saciedad para que sea culturalmente más efectiva. Entonces, hay que tomar en consideración el trauma, hay que considerar todas esas secuelas psicológicas, sociales, y no solamente decir a la gente, coma bien o está fallando en comer bien, porque eso crea una situación como de juzgar a los que realmente son víctimas de unos cambios estructurales que nunca eligieron ellos. Claro, y tiene un impacto en tu psique y en otras cosas que van ligadas a la comida, ¿no? Aquí hablas de educar para ser mejores consumidores, Ujú, aunque se han hecho estrategias, obviamente durante los últimos sexenios, esta parte de chécate, mídete, de ujú, prefiere la comida natural, tú hablas también de que no es suficiente, sino es también tratar de aprender a cocinar de otra manera. Se han introducido obviamente la parte del etiquetado, la revisión de 2 o 3 cuadritos, pues es como de alerta, pero yo creo que sí, esta parte del libro me parece muy interesante porque aquí estás realmente invitándonos a reflexionar sobre lo que compramos, pero ujú, más que nada a educarnos para tener un cambio en cómo preparamos, qué ujú, seleccionamos y sobre todo qué porcionamos, cuánto de ujú, eso que nos es permitido por nuestro organismo, nuestra actividad y el gasto de calorías, podemos hacer una cocina y una ingesta mucho más saludable en lugar de irnos nada más en
chécate, mídete y cuida que tenga nada más un rectangulito o una señalización para que tengas permiso a. Sí, claro. Y también pienso, o sea, el etiquetado también es buenísimo. Yo admiro mucho los que han hecho la lucha para conseguir un mejor, cada vez mejor etiquetado. Pero el problema del etiquetado es que un etiquetado va en un envase, de por sí son comidas procesadas, ¿no? Las comidas que no son procesadas no llevan etiqueta Claro. porque se venden natural. Entonces, hay que pensar también cómo son, de qué forma nos sentimos bien cuando estamos comiendo. En Brasil, en un momento dado, no con esta administración, pero con la anterior, se hizo un consejo nutrimental a la población brasileña. Primera regla, en vez de comer pocas calorías, poca grasa, lo que sea, primera regla, comer con los que uno quiere, ¿no? Comer con los seres queridos. Yo encuentro que eso es como el consejo nutrimental mejor, ¿no? O sea, comer con los seres queridos, porque si estamos sentados comiendo, nos estamos haciendo el tiempo de sentarnos. No vamos a comer un gansito, eso no se come con los seres queridos, se come a la rápida, corriendo de un lugar para otro. Si tenemos como prioridad como sociedad, no solamente en familia o como individuo, sino como sociedad, proteger ese acceso a comer de una forma más bien ancestral, de comer en una mesa con los seres queridos, eso como meta nos da la posibilidad de pensar cómo la hacemos para que la gente tenga menos desplazamiento, tenga más acceso a vivir bien en el lugar de origen, no migrarse o no a hacer un trayecto de 3 horas para el trabajo, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones favorables. Sí, claro, pero bueno, aquí también hay como algunas cuestiones que también tienen que ver un poco con la idiosincrasia del mexicano. Tú decías reunirse para comer en familia, pero obviamente empiezan a ver estas cuestiones de tiempo, de dinero y esfuerzo, y cada vez vemos de repente que la familia no se, no se reúne con este afán de compartir platillos, sino el pretexto es, nos vamos a reunir y a veces se pide también a domicilio. Entonces, también esta irrupción de lo fácil y práctico también es algo que tú nos haces como reflexionar, ¿no? Cuidemos lo que comemos, los tiempos, las porciones y tengamos como esta conciencia de analizar cómo y cuánto estamos comiendo, ¿no? Volvemos otra vez al tema de la educación, para poder comer de una mejor manera y mucho más sana. Es cierto, sí. Bueno, tú lo dijiste mejor que yo lo puedo decir. Ahora, para las personas que nos están viendo, obviamente, ¿qué recomendación les darías acerca de tu libro? ¿Por qué acercarse? Digo, ya lo empezamos a desglosar, Sí. pero nada mejor que el autor nos invite a leerlo. Sí, bueno, me encantaría escuchar los comentarios. Para mí se me hace a la vez es un honor, pero también se me hace irresponsable entremeterme en cierta forma en conversaciones que son entre mexicanos, pero yo pienso que es importante como estadounidense, como ciudadana del vecino del norte, que pensemos como amigos, que pensemos como buenos vecinos, y pienso que el Estados Unidos no ha sido buen vecino, ¿no? Históricamente. Se ha metido de una forma dañina a la política y la economía mexicana. Pero también hay ciertos sectores élites que han sacado la mayor parte del provecho de este tratado de libre comercio. Entonces, creo que entre ciudadanos tenemos que darnos el rol de tratar de ver por nosotros mismos qué es lo que nos beneficia, no solamente en lo personal, en lo individual de la salud, sino también para nuestras comunidades, para nuestros países.
Y el Tratado de Libre Comercio ha sido más que nada vendido como un plan de desarrollo económico para los 3 países, pero hemos visto que la mayoría, el 99% de cada población, no se ha beneficiado. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? A mí me gustaría ver cómo podemos beneficiar a los pequeños cultivadores. Entonces, en lo personal, yo puedo optar por consumir productos que fueron cultivados cercanos a mi alrededor. Puedo tratar de cocinar, de enseñar a mis hijos a cocinar, ¿no? O sea, puedo hacer ese trabajo en mi propia casa, en mi propia comunidad, pero también que pensemos como vecinos transnacionales, binacionales, ¿no? Cómo podemos colaborar mejor para apoyar a los pequeños cultivadores y los que venden también los productos, como un ejemplo del mole, ¿no? Que los venden que no se benefician del Tratado de Libre Comercio actualmente. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una economía donde hay espacio para todo? Claro, hay algunas iniciativas que se están tomando en algunos países, por ejemplo, es muy interesante, España está teniendo esta cultura de la agricultura punto cero, es decir, consume lo local para evitar el transporte y estas cantidades de a veces conservadores para que dure el transporte y aparte varios meses en anaquel, ¿no? Esta parte de consume lo más orgánico, la cocina de slow food, cocinar lento. Entonces sí, me parece que hay que analizar un poquito esta parte y creo que tu libro, que aquí lo tenemos, Comer con el TLC, es una gran herramienta. La verdad, no solo te dedicas a analizarlo de uno y de otro lado de la frontera, nos presentas relatos que van sustentando y nos van llevando de la mano, lo cual lo hace muy interesante. También nos presentas como una radiografía tanto de México como de Estados Unidos, del factor migrante, qué son las cosas que han detonado también esta crisis humanitaria en el border, hablando de la parte de Tijuana. Entonces, creo que es un libro muy, muy interesante y que nos va a arrojar muchas reflexiones y la verdad te agradezco, Alicia, que nos hayas brindado el tiempo para poder platicar de tu libro y al Fondo de Cultura Económica. ¿Tienes algún correo o red social para que te puedan ahí enviar comentarios si les interesa y obviamente leen tu libro? Sí, estoy en Twitter bajo mi nombre, ALYSHIA, Galvez, todo junto. También tengo una página web con el mismo nombre, entonces espero estar en contacto con los que quieran seguir la conversación. Muchas gracias, Angélica. No, hombre, a ti y bueno, pues recuerden, Alicia Galvez, Comer con el TLC, Comercio, Políticas Alimentarias y la Destrucción de México, Obras de Economía, y recuerden que está editado por el Fondo de Cultura Económica y le agradezco también al fondo que nos brinde siempre este espacio para poder platicar de estos libros tan interesantes y que siempre hay que sacar una importante reflexión y en este caso es pues aprende, edúcate como consumidor y eso verás grandes beneficios en tu vida y pues obviamente un incremento y resguardo de nuestra gastronomía. Muchas gracias, Alicia, y muchas Gracias a gracias ti. al fondo. Gracias. Gracias. Hasta luego.